Aquí comienza Sintoniza tu Bienestar, un programa en el que quedarás al día con todo el acontecer sanitario local, con noticias de los centros de salud comunal, entrevistas con interesantes invitados. Conduce la comunicadora Valeria Yáñez Álvarez, un programa de la Dirección de Salud de San Joaquín. Muy buenos días, vecinas y vecinos de San Joaquín. ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en Sintoniza tu Bienestar, este programa que nos trae todas las informaciones de la red de salud de San Joaquín. El día de hoy hablaremos de un tema muy relevante, muy importante además, que es el uso responsable de medicamentos. Como sabrán algunos, la semana entre el 18 y el 25 de noviembre se conmemora la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de medicamentos, una fecha que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para saber qué es el uso correcto, el uso responsable de las y los, imagínense ya lo que estoy de los medicamentos, que tienen que ver justamente con qué es lo que son, qué es lo que tienen, nos ayuda muchas veces para poder tener o sobrellevar alguna enfermedad crónica, algún dolor grave, de qué están hechos, qué efectos adversos pueden tener en nuestro organismo. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy junto a Carolina Barrera y Rodrigo Bustamante, que nos acompañan hoy día desde el equipo de farmacias de nuestros centros de salud de San Joaquín. Así que un programa muy interesante para que podamos resolver todas las preguntas que tenemos al respecto, que el año pasado hicimos este programa y estuvo muy interesante. Ahí vimos la cantidad de el uso de paracetamol que se utiliza el día de hoy y qué es lo que tiene. De pronto hay tantas consultas que vamos a estar hoy día hablando con los químicos farmacéuticos expertos en esta materia. Y desde ya invitar a nuestra comunidad a hacerse además para poder evitar justamente alguna afección crónica, hacerse los exámenes médicos preventivos, el EMPA, el EMPAM, en cualquiera de nuestros centros de salud. Usted puede solicitar su hora mediante esta nueva plataforma que ya tenemos en funcionamiento, que ha estado ahí y que tenemos que utilizar aún más, que es Telesalud. Usted puede ingresar a www.telesalud.gov.cl y poder ahí solicitar cualquier hora médica, matrona y sobre todo sus exámenes médicos preventivos para poder tenerlos al día y evitar cualquier enfermedad, pesquisar a tiempo cualquier patología que podamos tener. Y para las personas mayores se realiza el EMPAM, examen médico preventivo del adulto mayor, también muy importante hacérselo todos los años. Así que con ese llamado a la prevención, a utilizar también de buena manera nuestra red de salud, nos adentramos un poco a este tema que nos convoca el día de hoy justamente, que es la Semana Mundial de Concientización sobre el uso correcto de medicamentos. Nos vamos con una pequeña pausa musical y ya recibimos a nuestros invitados aquí en el programa del día de hoy. Las fumarolas en la pieza. Las fumarolas en la pieza. Las fumarolas en la pieza. Y yo pierdo la cabeza, ya no puedo mover ni mis piernas. No tengo a nadie, no tengo a nadie. No tengo a nadie, no tengo a nadie. No tengo a nadie, no tengo a nadie. Ni tampoco la destreza para que me hieran uñas negras. Unas uñas negras. Unas uñas negras. Unas uñas negras.
ya no me pide más, finge más, exige más, pide más, exige más, finge más, pide más, exige más, pide más. Porque la comuna somos todos. Radio San Joaquín. Une a la comuna. Seguimos aquí en Sintoniza tu Bienestar, tu salud a las 11, hablando hoy sobre el uso correcto de medicamentos. Nos encontramos junto a Carolina Barrera, quien es químico farmacéutico del Cefam Arturo Báez Agoñi. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, muchas gracias por la invitación. Creo que es tremenda oportunidad para mostrarnos también nosotros que estamos siempre escondidos en la farmacia. Las farmacias, claro, ahí el sucuchito a veces que está en los centros de salud y Sí. queremos saber ahí la importancia que tienen. Así que bienvenidísima, Carolina. Gracias. Y además estamos con Rodrigo Bustamante, también químico farmacéutico de la Dirección de Salud de San Joaquín. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Valeria, muchas gracias. Agradecido también de la invitación y, como decía mi compañera, creo que es un tremendo espacio para mostrar un poco la labor que tenemos en los centros y comunalmente nuestras coordinaciones en farmacia como aporte en el trabajo de la salud comunal. Súper, así que bueno, queremos justamente saber qué es lo que pasa ahí en las farmacias de nuestros centros de salud. Además, también la comuna cuenta con la iniciativa de las farmacias populares en 2 puntos, que había sido también algo muy esperado por las vecinas y vecinos. Sabemos el alto costo que tienen los medicamentos. Pero bueno, ya sabemos que ambos son químicos farmacéuticos. No sé si es que algo más que quieran mencionar a su presentación, a su currículum. Algo interesante. No sé, o sea, yo llevo ya 3 años acá en la comuna. Ya. Vemos, o por lo menos de mi parte, estoy viendo el botiquín de farmacia de Secos Martín Enrique y Báez Agoñi, y además un poquito el Cesam San Joaquín, que no queda tan botado. Mira, ya, harta, pues claro, porque Cesam es importante también la farmacia de allá. ¿Y eso también lo ven ustedes desde la Dirección de Salud? Sí, bueno, abarcando mi trabajo en realidad se hacen las coordinaciones de compra y los lineamientos que tenemos que seguir en el CESAM. Tiene alguna condición más especial por ser un centro de especialidad de la comuna. Algunas peculiaridades, pero sí funciona de forma similar, digamos, a lo que es un botiquín de los centros convencionales, los CEFAM. Claro. Y ahí yo creo que, y bueno, Rodrigo, ¿tú hace cuánto trabajas aquí en la comuna? Un poquito más de 2 años. Más de 2 años, Sí. claro. Tomando un poco todas estas coordinaciones. Sí, o sea, en mi puesto actual como un poquito más de 10 meses. 10 meses, mira, Sí. coordinando ahí. Sí. Y yo creo que la pregunta que a todos nos surge quizás, y a lo mejor algunos dirán, pero Valeria, preguntas tan obvias, pero nunca está de más. La pregunta como, ¿qué son los medicamentos? Porque algunos justamente a propósito de esta semana hablaban de los antimicrobianos. No sé si son los mismos que los medicamentos. ¿Qué es lo que podríamos definir como medicamento? Medicamento en términos amplios es cualquier sustancia que se ingresa al cuerpo con fines terapéuticos. Entonces eso puede abarcar presentaciones como comprimidos, jarabes, incluso no es necesario que ingresen, digamos, en forma visible, pueden ser cremas tópicas, cualquier sustancia que tenga una acción Curativa. curativa, preventiva. Ya, Se puede involucrar varios Preventiva, además. claro. aspectos. Eso podríamos decir que es un medicamento. Exactamente. Sí. ¿Y un antimicrobiano? Ahí están involucrados varios grupos de fármacos. Sí, es que los medicamentos también se clasifican según familia farmacológica, y dentro de esa están los antimicrobianos que, como bien dice el nombre, como que atacan los microbios o cualquier otro agente patógeno que sea ajeno a nosotros. Claro. Dentro de eso, los más comunes, como los antibióticos, que es muy conocido, antifúngicos, para hongos, antivirales, que están ahí en la línea de ser antimicrobianos, ¿no? Sí. Claro. Pero son familias amplias de fármacos que, digamos, atacan a un agente biológico.
Perfecto. Y ahí uno podría decir como, porque a veces uno le dan hay algunos medicamentos que son antibióticos y otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sería un antibiótico? Es que el antibiótico está dentro de esta familia Perfecto. que lo que hace es atacar o matar, digamos que la bacteria. ¿Ya? O sea, el principal foco, el objetivo es atacar la bacteria. Hay diferentes mecanismos en que lo realiza, pero en el fondo es eso, es el antibiótico. Y aparte siempre se da por cierta cantidad de tiempo. Exacto. Claro. Es como la línea de tiempo de la bacteria, de lo que en cuánto tiempo la ataca. Entonces son como 7, 10 días, 14 días en algunos casos. En algunos casos como profilaxis, que es más bien preventivo, puede ser 1 o 3 días. Entonces ahí va variando dependiendo del diagnóstico. Claro. Principalmente lo que se busca es como abarcar en ese tiempo, tratar de abarcar la colonia de las bacterias, bacterias. que se haya expandido, digamos, en algún tiempo. Entonces, por eso se dan por un tiempo determinado, deben ser reguladas porque hay que mantener las concentraciones a nivel sanguíneo, plasmático, para poder darle como el cierre, digamos, a toda la acción del antibiótico en el tiempo que se espera. Para que sea efectivo. Exacto. Claro, porque además hablamos de lo que son los antibióticos contra bacterias, pero también hay otro tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades crónicas, la diabetes, hay ciertos medicamentos que son de por vida, que son distintos a los antibióticos, tienen otra familia, ¿no? Ujú, exacto. Sí. Si nos podrían comentar un poquito de Y eso. lo más común serían los medicamentos contra la diabetes, los antihipertensivos, todo lo que involucre, digamos, condiciones crónicas con que el paciente tiene que aprender a vivir el resto de su vida, están catalogadas dentro de estos medicamentos crónicos, pero principalmente diabetes, hipertensión, pueden ser dislipidemias, que son problemas con la grasa a grandes rasgos, porque hay colesterol, triglicéridos. Pero esta es como la gran familia de medicamentos crónicos. Ahora también hay otras condiciones que son crónicas, pero no están como catalogadas dentro de este pack de medicamentos que es como contra el riesgo cardiovascular, que es como lo más conocido. Y tienen otra raíz química, además, me imagino, esos Sí. medicamentos. Sí, de O todas sea que maneras. cada uno de hecho tiene como un origen diferente de otros. Y ahí la labor que hacen ustedes como químicos farmacéuticos es de alguna manera analizar, tener claridad de qué son los componentes que tienen estos medicamentos, cómo se combinan. Claro, o sea, principalmente se busca, este es trabajo más de mi colega en el centro que el mío, pero buscar como las incompatibilidades que pudiesen haber y presentar sugerencias a los equipos clínicos en cuanto a mejorar las terapias de los pacientes. Porque en ese sentido, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que podrían afectar nuestra salud a largo plazo o alguna contraindicación o efectos secundarios. O sea, es que de hecho todos los medicamentos podrían tener alguna contraindicación y efectos secundarios absolutamente. Todos los medicamentos tienen, ¿ya? Porque si bien sirven para una cosa, igual van a tener acción en otro lado, digamos. De ¿ya? nuestro organismo. Sí. Claro. Sí. Como que ninguno es tan específico como para solamente generar o atacar el problema. Porque muchas veces uno, bueno, también está este problema de la automedicación, como me duele la cabeza, me tomo una aspirina, o bueno, ya no se dice aspirina. ¿cómo? Paracetamol. Paracetamol. Porque tiene los mismos componentes que la antigua aspirina, o distintos. Son distintas. Sí, son distintas. No, ni siquiera son de la misma familia, pero No. podrían parecerse porque son analgésicos los dos, Analgésicos. pero uno antiinflamatorio, le encontraron efectos en las plaquetas ahora, por eso se da mucho para la aspirina para el corazón, como le dice la gente. Previene los infartos. Ah, perfecto. Sí, porque las personas que han tenido algún pequeño microinfarto en el miocardio, algún problema al corazón, generalmente la recetan un paracetamol. No, La aspirina. Aspirina, Sí, que es sí. distinto. Sí, po. Sí. Ya. Sí, pues paracetamol es, digamos que solo analgésico antipirético, ¿ya? Claro. O sea, que baja la fiebre. Ya Ya. la aspirina, además de ser analgésica, es antiinflamatoria y además actúa también para disminuir el riesgo cardiovascular o algún evento como de infarto o algo así.
Perfecto, o sea, claro, porque uno a veces también tiene toda esta duda entre el ibuprofeno y el paracetamol, como cuál También. tomarse, en qué momento. Hay los dos analgésicos, pero el ibuprofeno además es antiinflamatorio, entonces si uno nota, digamos, que tiene Como un hinchazón, pequeño esguince, hinchazón en un dedo. Sí. Ahí sería mejor ibuprofeno. sí, pero responsablemente. Pero de eso quería hablar porque ¿cuál es el vínculo también que tienen ustedes como farmacias con los centros de salud? Porque además a lo mejor hay muchos vecinas y vecinos que no sepan, pero las farmacias de los centros de salud entregan los medicamentos de forma gratuita. Exacto. ¿Y cómo es que se logró eso? Porque es un triunfo, digamos, en la salud pública. Dentro de lo que son, hay varias formas, digamos, en que la salud pública se ha ido abasteciendo de fármacos para ampliar, digamos, sus garantías de entrega de fármacos gratis. Por ejemplo, está el Fondo Farmacia, que viene a cubrir como el arsenal básico del lo que es el riesgo cardiovascular. Ya encontramos metformina, que también en el metformina, losartán, atorvastatina, que es como lo más típico, que también ha ido mejorando en el tiempo porque antes se entregaban, por ejemplo, la metformina convencional tiene muchos efectos adversos gastrointestinales y ahora hace unos 2 o 3 años se ha ido incorporando la deliberación prolongada, entonces se ha ido mejorando, digamos, la forma en que los pacientes puedan adherir al tratamiento. También hay fármacos que están garantizados por ley, por otro tipo de leyes, por ejemplo el GES. Y ahí tenemos algunos como atención primaria, algunas patologías que están incorporadas y las que debemos cubrir, digamos, la entrega de esos fármacos. Y Los programas ministeriales. Sí, que eso también hay algunos que son GES, otros no GES, pero están, por ejemplo, los fármacos de epilepsia, Parkinson, Artrosis. sí. Y eso se entrega de forma gratuita Gratuita. en nuestras farmacias de los centros Todo lo de que salud. nosotros entregamos en los CESFAM, SECOF o CESAM es de manera gratuita. Nada se cobra. ¿Y cómo lo hacen? Porque de alguna manera como con el vínculo, a ustedes el médico tratante envía una receta, ustedes la reciban, le dan justamente lo que requiere, porque también hay quienes a lo mejor puedan ir a buscar sus medicamentos y después sabemos el gran negocio que existe respecto a Sí, esto. nosotros tenemos un sistema de ficha electrónica que se llama Rayen y a través de ese sistema el médico hace la receta y después el paciente va a la farmacia a retirarlo. Y nosotros le entregamos con una periodicidad mensual o bimensual. En algunos casos preferimos entregar cada 2 meses para que no esté siempre yendo al CESFAM todos los meses. Y le entregamos la cantidad que corresponda. Por ejemplo, si es un comprimido al día, por un mes son 30 comprimidos. ¿Ya? Y así sucesivamente con todo lo correspondiente. Cuando son tratamientos más agudos y son por 14 días, por ejemplo, un antibiótico, se entrega según ese esquema que entrega el médico. O sea, todo se entrega en base a la receta médica. Claro. No es que el paciente pueda ir a buscar y retirar lo que quiera. Por ejemplo, si le duele la cabeza, solamente pasa a la farmacia a buscar paracetamol. No. Siempre tiene que haber una receta de por medio. Claro. Que era lo que decían justamente. Que existe, digamos, el fármaco por hacer un bien al paciente, pero siempre tiene que estar supervisado a través de la receta médica. Porque también hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos. Claro. Exacto. Y además que tiene que quedar siempre un registro de que el médico autorizó, prescribió el medicamento. Imagínate si le pasa algo al paciente y no tenemos ni idea qué tomó, es preferible que siempre quede en su ficha clínica anotado. ¿Qué es lo que se está consumiendo ahí? Exacto. Exactamente. ¿Y qué hacer también? Una pregunta que ha llegado harto, de pronto a lo mejor. Necesito mis medicamentos, por ejemplo, soy enfermo crónico, pero ¿cómo lo hago para ir renovando? ¿Tengo que ir todos los meses a tener hora con médico para que me den los medicamentos? ¿Cómo funciona eso? La lógica dice que si tú vas a control y el médico te deja control para 6 meses más, la receta te va a durar 6 meses. Si te encuentras bien y estás bien controlado, te lo puede dejar hasta por 1 año, máximo 1 año. Ya. No hay receta dentro de lo que son los centros o los consultorios, no hay receta más allá de 1 año, es lo máximo. Si el control te lo va a dejar para 3 meses, que la receta te la deje para 3 meses, y así. Entonces, en teoría, no debiese pasar que tú te quedes sin receta o que tú tengas que estar pidiendo la renovación de la receta.
pasa a veces porque la demanda es muy alta y los controles no se alcanzan a dar a tiempo. ¿Ya? Pero en ese caso lo que podemos hacer o lo que tratamos de hacer nosotros es que no se quede sin receta, porque finalmente es una garantía que tiene el paciente, y se le extiende la receta por al menos un tiempo hasta que uno considere que le podrían dar una fecha de control. ¿Ya? Pero siempre la idea es que, primero, que además que el paciente sea responsable y retire las fechas que corresponda, porque Claro. hay pacientes que se alejan meses y después van a retirar como si nada, y no es la idea, porque al final uno, ¿cómo sabe qué fue lo que tomó o no tomó? A veces dicen que se los compran, a veces no, entonces es difícil como ahí tener claridad de lo que hizo en todo ese tiempo. Entonces también hay una parte súper importante de responsabilidad o deber del paciente, mantener sus controles, sus despachos al día y su receta vigente. Al final funciona como un doble compromiso, o sea, los centros de salud se comprometen a entregarle al paciente su terapia, pero el paciente también tiene que asumir el compromiso con su salud. Con su salud y ser responsable, digamos, en el retiro de su fármaco, en poder consultar a tiempo, en ir a los controles médicos, en no abandonarlo, en poder reagendar, digamos, si surgió algún problema entre medio y pedir el control en otra fecha que no tenga conflicto. Entonces... Tiene derechos y tiene deberes. Exactamente. Es ahí una combinación justa. Sí. Claro, bueno, estamos aquí conversando con Rodrigo Bustamante y Carolina Barrera sobre el uso de medicamentos responsables y el funcionamiento que tienen nuestras farmacias. Vamos a irnos con una pequeña pausa musical y vamos a seguir hablando sobre este tema porque queremos saber horarios también y lugares donde guardar los medicamentos, que también yo creo que es una gran problemática que tenemos presente. Así que no se vaya a nuestra sintonía. Juan Rodrigo, aquí estoy. Dije al corazón que no se pueda enamorar, que si sentía ilusionarse, que corriera de ti, que se alejara y se escondiera en un rincón donde no entrara ni la misma luz del sol, porque podría caer en un abismo de dolor. Le dije al corazón que no se fuera a arrepentir, que si gritabas que me amabas, que corriera más de ti, que no pusiera ni la mínima atención a tus palabras y a tu cuerpo de cartón, para que fuera feliz sin conocer la decepción. Le dije al corazón que no te amara, le dije que jamás fuera a pensar en ti, pero como es un tonto que vive del presente, tan solo se burló de mí. Le dije al corazón que se alejara, le dije que muy pronto llegarías a mí, pero siguió su paso con rumbo de fracaso hasta que vine a dar a ti. Si estuviera en mis manos, jamás me hubiera enamorado de ti. Que no se fuera a arrepentir, que si gritabas que me amabas, que corriera más de ti, que no pusiera ni la mínima atención a tus palabras y a tu cuerpo de cartón, para que fuera feliz sin conocer la decepción. Le dije al corazón que no te amara, le dije que jamás fuera a pensar en ti, pero como es un tonto que vive del presente, tan solo se burló de mí. Le dije al corazón que se alejara, le dije que muy pronto llegarías a mí, pero siguió su paso con rumbo de fracaso hasta que vine a dar a ti. Si estuviera en mis manos, jamás me hubiera enamorado de ti. Que no te amara, le dije que jamás fuera a pensar en ti, pero como es un tonto que vive del presente, tan solo se burló de mí. Le dije al corazón que se alejara, le dije que muy pronto llegarías a mí, pero siguió su
paso con rumbo de fracaso hasta que vine a dar a ti. Si estuviera en mis manos, jamás me hubiera enamorado de ti. Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna Radio San Joaquín. Seguimos aquí hablando sobre medicamentos junto a Carolina Barrera y Rodrigo Bustamante, ambos químicos farmacéuticos de nuestra comuna. Estábamos hablando un poco del funcionamiento de las farmacias, pero hay algunas preguntas aquí que nos han venido llegando. Habíamos hablado un poco de dónde se guardan los medicamentos, porque hay ciertos medicamentos que requieren refrigeración, otros no. ¿Cómo es como la cadena de frío o de calor? No sé. ¿Cuál es el lugar ideal para guardar un medicamento? O sea, principalmente, siempre las condiciones de los fármacos están descritas en sus cajitas o en cómo se entregan los centros. Vienen con una etiqueta donde especifican cómo debe ser almacenado el fármaco. A términos generales, nunca deberían sobrepasar los 25 grados los fármacos. Los refrigerados, obviamente, mantenerlos en el refrigerador, no en la puerta, porque es el lado que tiene más... más vulnerable. Claro, y como que existe esa conciencia de colocarlo en la puerta, pero la puerta es el lado que más varía porque, digamos, es verdad, sale del porque uno refrigerador. dice, en la puerta están los medicamentos, para que no los confundan con lo que hay adentro. Fluctúa mucho la temperatura ahí en la puerta. Claro. Ya. Y siempre protegido en un lugar seco y ojalá también de la luz. O sea, que quede almacenadito, digamos, en un lugar con puerta, que no le llegue la luz directamente. Generalmente lo que recomendamos son los cajones, por ejemplo, los veladores, que son sequitos, no debiesen estar húmedos por lo menos, no les entra la luz y no debiesen estar en un lugar como tan caluroso. No estar en las cocinas, digamos, estar en los Claro. dormitorios, entonces. El botiquín ahí que uno tiene en el cajón. Sí. Oye, a propósito de eso, que lo comentábamos ahora mientras escuchábamos a Juan Rodrigo, ahí, cantautor, o sea, músico aquí de nuestra comuna, como el tema de la automedicación, ¿no? Porque uno dice, oye, tengo mi remedio ahí en el velador, ya está el uso que puede ser ibuprofeno, paracetamol, pero también hay otros medicamentos que la gente se automedica, por ejemplo, para dormir. ¿Qué podríamos decir respecto a este tema? Un tema súper complejo de todos los días, digamos. Difícil de abordar. Muy, muy complicado. Claro. Creo que un mensaje a dejar en este caso es que todos somos distintos. Entonces, nuestros organismos no funcionan iguales y por mucho que yo te pueda recomendar algo a ti, nosotros no somos la misma persona. Y yo a lo mejor tenía una prescripción médica y el médico analizó, vio mi caso, estudió las variables que tengo yo como ser humano y me recomendó un fármaco, pero a ti no. Entonces, todo lo que yo podría tener una supervisión, tú no la estás teniendo, no estás teniendo el seguimiento correspondiente de tu terapia, entonces lo que me sirve a mí no necesariamente puede servirte a ti. Claro. O sea, y pensando simplemente en un niño versus un adulto, o sea, no es lo mismo, un adulto mayor tampoco. Entonces varían mucho las características entre uno y otro. O sea, no soy la misma que mi vecina, a veces también Exactamente, puedo estar enfermo del hígado, del riñón, que son nuestros aliados, digamos, para desintoxicar el organismo, para eliminar lo que nos sirve. Si estoy enfermo, mantengo el fármaco por más tiempo en el cuerpo, ¿qué me puede pasar? Entonces, todas esas variables tienen que ser consideradas al momento de dar una farmacoterapia. El mejor amigo de los químicos farmacéuticos entonces sería el riñón dentro de los órganos. Riñón y hígado. Riñón y hígado, porque la función que cumplen es de eliminar las toxinas, ¿no? Sí, y el hígado muchas veces de transformar lo que tomemos, digamos, en forma oral y convertirlo en otra sustancia dentro del cuerpo, que esa es la que tiene la acción terapéutica final, digamos, que va a terminar
en alguna otra parte del cuerpo y va a ejercer su acción. Lo metaboliza, como técnicamente se conoce. O sea, el hígado es Sí. por favor, Sí. cuidemos el hígado. Sí, de ¿Y todas cómo maneras. cómo uno cuida el hígado? Es difícil, Sí. es complicado. Yo creo que también. llevando una dieta sana, saludable. Ya. No abusar de fármacos, eso también Claro, es una forma de sí. cuidar el hígado. Hay medicamentos que son también hepatotóxicos, o sea, que generan toxicidad mayormente en el hígado. Entonces, Tenemos de uno muy repente- conocido, es sí, el el que más se paracetamol. consume. el paracetamol, El paracetamol. hepatotóxico. Sí. Ah. Entonces, cuando lo consumes en dosis muy alta por tiempo muy prolongado, o una sobredosis de paracetamol, sí te puede generar complicaciones. ¿Y severas. Y ahí entra la pregunta como de las limpiezas, ¿no? O incluso las hierbas, como si es que tomo jugo de apio y se me limpia el hígado. Puede ser. Sí, es Sí. probable. O sea, las hierbas han existido siempre, entonces por algo se ha, digamos, perpetuado su uso, pero hay que tener siempre conciencia de que, por ejemplo, hay muchos fármacos que generan efectos sinérgicos o contrarios cuando se consumen con otras sustancias. No necesariamente pueden ser alimentos, pueden ser hierbas, pueden ser suplementos naturales, pueden generar acciones, digamos, disminuir el efecto que debería tener el fármaco o incluso aumentarlo, y que podría elevar el riesgo de intoxicación. Entonces, siempre cuando se acude al médico, el paciente debiese informar todo lo que consume a diario, lo que ocupa habitualmente, todo lo que consume. Y además algo súper importante, que la diferencia entre el remedio, digamos, y el veneno es la dosis. Entonces, cuando yo me compro una hierbita en la feria, por ejemplo, que es súper común, la manzanilla, yo no sé cuánto realmente estoy consumiendo, porque lo puedo medir en cucharadas, lo puedo medir en un puñado, y finalmente no sé cuál es la concentración que yo me estoy llevando a mi organismo. Entonces ahí también hay un tema de dosis. En las hierbas también hay partes de las hierbas que tienen mayores tienen- efectos Terapéutico. que otras O partes. sea, y ahora me voy en la histórica, la carrera de los químicos farmacéuticos tenía alguna relación con los hierbateros antiguamente. Sí, de todas De ahí maneras. vienen. Nosotros tenemos ramos de botánica en la... Farmacognosia. Ah, mira. Nos enseñaron las plantitas desde cero, básicamente. Y ahí a propósito de plantas, porque yo creo que de repente lo que uno tiene más a la mano, a lo mejor para un dolor de estómago, porque a veces uno dice Viadil, que es como voy a hablar desde la automedicación, ¿cachai? Uno dice 20 gotitas de Viadil, de Viadil. ¿Qué hacer frente a un dolor de estómago desde la mirada de los químicos farmacéuticos? Mira, es que desde la perspectiva de nosotros hay una automedicación que podría ser responsable, pero es cuando tú te informas de fuentes confiables, cuando tienes conocimientos, digamos, ¿ya? Ya. Cuando te acercas, por ejemplo, a la farmacia, sin necesidad de comprar o de llegar con una receta, le consultas al farmacéutico, te va a orientar, te va a entregar consejos que sí son, digamos... Tiene un respaldo... Sí, pues son confiables. ¿ya? Claro, o sea, ustedes no son vendedores de medicamentos, eso que quede muy claro. Sí, O sea, exacto. qué lindo esto que mencionaste, o sea, los químicos farmacéuticos de la farmacia de nuestro centro de salud también son químicos farmacéuticos Sí. comunitarios, podríamos decir. Sí, somos todos iguales, todos tenemos o debiésemos tener al menos los mismos conocimientos básicos. Se supone que nos dicen expertos en medicamentos, yo creo que estamos muy lejos de eso, pero sí tenemos conocimientos. No somos simple administrativos o gestores. Claro. Sí podemos resolver dudas, incluso, o sea, probablemente resolvemos muchas dudas y eso no se ve, no se visibiliza para el resto. Claro. No, importantísimo esto también de visibilizar la labor que ustedes realizan en los centros de salud resolviendo estas dudas, porque esta misma duda, o sea, sobre el dolor de estómago, por ejemplo. Claro, y también dejar en claro, o sea, nosotros contamos con un farmacéutico en todos los botiquines de los centros grandes, los CEFAM, y además para los vecinos que acudan a farmacias, digamos, de su barrio y todo, todas legalmente deberían contar con un colega que siempre Claro. está dispuesto a atender las dudas en cómo podría guiar, digamos, una medicación responsable. Claro, porque además tanto se ha hablado sobre el negocio de las farmacéuticas y que, bueno, la colusión en un momento, estas grandes cadenas, Cruz Verde, Ahumada, en fin, que la relación del químico farmacéutico es como, tome este y ojalá tome un poquito más. Claro. O sea,
porque es un negocio, o sea, esta idea de la enfermedad como negocio y los costos. O sea, ustedes tienen otra mirada totalmente Sí. distinta. Yo creo que el tema de las farmacias de cadena es de empresa. ¿Ya? Claro. Cuando uno está en el mesón, por vocación, puede haber alguno que otro colega que por ahí se escape, pero en general nosotros por lo menos tenemos la vocación y nos sentimos con la responsabilidad de entregar información y de hacer las cosas bien. O sea, no en desmedro ni aprovecharnos para nada. Al contrario, sino... O sea, las consultas las damos gratis, las respondemos gratis. Esa responsabilidad de que el paciente se pueda ir y en realidad sepa qué está tomando, cuáles son los límites, o sea, cómo tendría que actuar en caso de que pasara algo. Claro, ¿y cuáles son los tiempos? Porque a veces muchos medicamentos se toman cada 8 horas, cada 6 horas, y a veces uno chuta, ¿y cómo combino las 8 horas? ¿Qué hora tengo que tomármelo? La hora de colación del trabajo. Claro. Ahí ustedes un poco van orientando toda esa labor. Sí, o sea, yo creo, yo por lo menos tuve un tiempo y tú también tuviste farmacia También. independiente. Sabemos, Por fuera, ya, sí, perfecto. Sí. Antes de Tenemos- llegar a San Joaquín. Antes de llegar acá, tenemos conocimiento y sabemos que todo el día estamos respondiendo consultas. Ya. Todo el día. O sea, la gente de verdad que de repente prefiere en lugar de pagar consulta con un médico, acercarse y consultarnos a nosotros, porque sabe que igual nosotros le vamos a responder. Va a haber una orientación en cómo seguir, digamos, si es que la enfermedad puede... Porque hay muchas patologías que parten con alguna... algo pequeño. Entonces, Claro, a lo una mejor uno dolencia podría pequeña. detectar ahí que esto no es para, digamos, para recomendar algo que sea de corto, de 3 días de toma y que vaya a su casa, sino que tiene que seguir Vaya al otros médico, conductos. sí. Claro. Y me quedé un poco con la duda esto de las hierbas, porque de pronto es como parte del saber popular, pero algunos saberes y otros como que quedó ahí y nadie sabe bien para qué sirven ciertas hierbas. Hablando un poquito del dolor de estómago, se recomienda manzanilla, menta, ¿qué? O sea, la manzanilla tiene efectos antiespasmódicos, pero sí, como lo habíamos recalcado anteriormente, o sea, si yo tomo manzanilla habitualmente, tengo mucho dolor de guatita, todos los días tengo que tomar manzanilla, algo puede estar pasando que la manzanilla no está, claro. solo está enmascarando, digamos, una condición que a lo mejor puede ser más compleja. No es normal que tenga cólicos estomacales, dolor de guatita todos los días. Entonces, ante eso, tengo que saber cómo actuar y no seguir solamente con la hierbita que a lo mejor hoy día me va a hacer sentir mejor. Y mañana también cuando tenga dolor. Pero quizás qué está pasando dentro de nuestro organismo que me lleva a tener esta condición repetitiva de dolor. Los síntomas son señales de que algo pasa en el fondo. Claro. Y respecto también al sueño, que yo creo que también es un tema importante hoy día, sobre todo en ritmo de vida, que muchos, o sea, el estrés, el uso de pantallas, hemos hablado harto aquí sobre el tema de la higiene del sueño, conciliar bien el sueño. Bueno, hay quienes mencionan que la melisa también ayuda para relajarse y descansar. Sí. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿O tiene Sí. algún efecto adverso? Sí, también. Sí, tiene efectos adversos también. Sirve, pero también tiene efectos adversos. Claro, siempre se dan estos combinados de melisa, Valeriana. pasiflora, manzanilla también, porque también tiene efectos relajantes, entonces se combinan, pero sí el llamado es siempre a tener como atención. El sueño no es algo que uno se lo tiene que ir formando, ir relajándose en la noche, dar un tiempo, digamos, que no tenga estos estímulos fuertes, las luces, las pantallas, que ahora vivimos pegados a las pantallas todo el día. Sí, ir creando como un hábito de sueño. Hábito de sueño, claro, porque uno ahora que lo piensa cuando era chico, te ayudaban a dormir, no sé qué. Te apagaban la luz. Te apagaban la luz, Te leían un te leían un cuento. cuento, te acurrucaban a veces, Sí. los más regalones, pero claro, hoy día uno no... Cuesta además leer incluso. Sí, Claro. es que al final uno quiere como la cosa fácil, digamos. Entonces, Mm. obviamente, si te tomas un medicamento o algo que te genere inmediatamente sueño, es más fácil. Entonces, Claro. es más cómodo. Claro. Más rápido. Sí. Y bueno, y respecto, porque uno es la melisa y las hierbas, que bueno, tampoco tienen sus efectos adversos, hay que informarse bien como dicen ustedes, pero también están como los medicamentos para dormir, que muchas personas, quizá algunos con prescripción médica, deben tomar algo para poder dormir, descansar, Sí. pero hay otros que también se empiezan a automedicar respecto a eso, como
los medicamentos para dormir, para descansar, ¿qué efectos adversos tienen para que también nuestra comunidad pueda pensarlo dos veces, digo? Hay dos grandes grupos de fármacos, y los inductores del sueño, y hay hipnóticos, benzodiazepina e hipnótica, que son medicamentos con control legal de stock. Entonces, estos medicamentos tienen esta condición de venta, de receta retenida, solamente se entregan la prescripción médica porque tienen muchos efectos adversos, acostumbramiento, digamos, por decirlo de una forma coloquial, que se llama dependencia y tolerancia, que es cada vez uno necesita más dosis para poder ir teniendo el mismo efecto. Y además los efectos me van generando como síndromes de abstinencia después, si es que no los voy tomando. Por eso es importante que estas prescripciones sean respetadas lo máximo, como los dice el médico, debe ser tomado. O sea, la misma indicación a los horarios y frecuencias que él establezca, y no usar más, porque a veces, yo creo que ha pasado muchas veces que el paciente, no sé, le dice, me tomé 2 porque sentía que no me hacía nada el fármaco, y eso tiene que siempre pasar por un visamiento médico, por una consulta, porque uno podría ser experto en uno mismo, pero no en las condiciones que lo aquejan siempre. O prolonga el tratamiento, que es lo más habitual también. Hay tratamientos crónicos con esos medicamentos que en realidad deberían ser hasta 3 meses. Pero como la gente de verdad le toma el gustito, digamos, y se acostumbra, es difícil sacarlo. Claro. ¿No? Bueno, y también es importante mezclarlo con los hábitos del sueño. O sea, justamente no porque esté tomando un hipnótico, un inductor del sueño en la noche, no voy a tratar de hacerme, digamos, la costumbre de ir bajando el ritmo en la noche, de no hacer ejercicio tarde, de acostarse sin un estímulo visual potente, digamos. Entonces, no porque esté en una terapia y que a lo mejor el mismo fármaco me va a hacer dormir antes, no puedo aplicar higienes del sueño. Sí. Y además otra cosa importante es que, bueno, además de los dos efectos adversos, digamos, principales, que es la dependencia y la tolerancia, cuando uno va envejeciendo, aumenta mucho el riesgo de caerse. Los abuelitos aumentan mucho el riesgo de caerse. Cuando uno se toma estos medicamentos que tienen estos tipos de efectos, a nivel central, digamos, de somnolencia, es mayor el riesgo. Entonces, además, podríamos también generar mayor probabilidad de que se caiga, se fracture un abuelito, porque va a andar más lento, va a andar con más letargia. Algunos entregan con efecto resaca al otro día en la mañana al levantarse, entonces estos desequilibrios son muy comunes en las personas mayores. Y cuando son mayores, o cuando somos mayores, también generalmente somos pacientes crónicos que tomamos otros medicamentos, y si además le añadimos otros medicamentos, pueden ahí generar alguna interacción, entonces puede aumentar el efecto del hipnótico o no, o las condiciones de mi organismo son diferentes, entonces también pueden aumentar el efecto. Y actualmente también se usan mucho otros medicamentos que tienen efectos como hipnóticos, que son los antipsicóticos, que ahora se usan mucho, y bajo ese mismo objetivo, que es hacer dormir a la gente. Entonces de repente uno toma esos dos medicamentos y los dos sirven para lo mismo, y a veces la gente no sabe. Entonces también siempre es bueno avisarle al médico, preguntarle al médico si es que esto interacciona con esto, o si es que yo de manera independiente me automediqué, avisarle al médico que estoy con ese tratamiento desde mi parte, para que también ahí revise qué para que dialoguen ambos medicamentos y no sean lo mismo. No, retroalimentar constantemente al equipo clínico, digamos, con la información de lo que estoy sintiendo al tener mi terapia. Sí. Incluso, por ejemplo, una clorfenamina de repente, para un abuelito, lo pueden andar trayendo más lento. Que obviamente no es el objetivo del fármaco. Sí, pues, o sea, porque lo que busca finalmente el fármaco es ayudar a alguna dolencia, en los enfermos crónicos entregar alguna hormona o algo que falte, ¿no? Y no abusar, como dicen, respecto a eso. Y hay otro tema también que quería quizás rozar o abordar, el tema de la venta ilegal de ciertos fármacos, medicamentos, y además que uno lo ve en la feria, o sea, uno va a la feria a veces y está ahí el puesto
con paracetamol, ibuprofeno, Sí. los clásicos, Una podríamos mini-farmacia. decir. Claro. Una mini farmacia de automedicación. Sí. Y porque sobre todo por los altos costos también asociados. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? ¿Qué hacer? Mira, hace poco el Colegio de Químicos Farmacéuticos le ha dado harto auge al tema. En las noticias, en las redes sociales ha salido harto también, porque se han hecho más campañas. La autoridad sanitaria también se ha hecho más presente, porque efectivamente esto existe. O sea, ni siquiera no es necesario una feria para encontrar un puesto así. Uno va saliendo del metro y ya encuentra un puesto con alguien vendiendo medicamentos. Sí, de Eh, repente no cualquier tiene un ibuprofeno, sí, un paracetamol, sí. claro. Y a veces no es tan económico como uno lo cree. Si ese es el Yo tema. diría que si uno lo buscaba por la parte económica, Pero no. no. La verdad es que, o sea, yo he preguntado, porque me da la curiosidad también. O sea, de repente les pregunto qué tanto saben, porque sí se instruyen, pero Claro. obviamente no tienen los conocimientos y no debiesen estar haciendo. Y obviamente está el tema de las condiciones en que se venden. O sea, las farmacias actualmente son muy reguladas en cuanto a mantener las condiciones ambientales. Lo mismo que hablábamos del almacenamiento. Uno al comprar el fármaco o al adquirirlo dentro de un botiquín de un CEFAM, por ejemplo, está sometido a la regulación de la autoridad sanitaria. Entonces se asegura que el fármaco ha sido siempre mantenido desde su origen hasta la entrega del paciente en ciertas condiciones. Claro. No se puede entregar un fármaco sin haber respetado las condiciones que tiene que estar mantenido en la farmacia. Entonces, obviamente, estas condiciones no están muy lejos de existir en un puesto ilegal en la feria o en un puesto en el Claro. metro. Están bajo el sol quizás cuántas horas, han estado bajo humedad, Mm. o sea, un sinfín de condiciones. Lo otro es que, por ejemplo, visualmente los blisters son cortados y uno no alcanza ni siquiera a leer a veces qué es lo que está tomando. O sea, tiene el fármaco ahí como sin ninguna identificación de fecha de vencimiento, de los lotes, que a veces hay partidas que tienen problemas en los laboratorios porque pasó X situación, entonces hay que retirarla del mercado. Ese tipo de regulaciones no las encontramos en estos puestos ilegales. De hecho, legalmente, cualquier medicamento que se venda fuera de un establecimiento autorizado se considera un medicamento falsificado. Falso. Cualquiera. Mira, o sea, es el falso Claro, medicamento. por tema legal es considerado falso e inmediato. Y sobre la fecha de vencimiento de los medicamentos, porque a veces, venció hace una semana. El llamado siempre a A seguirla. Sí, Ya. porque la fecha de vencimiento en realidad asegura que bajo las condiciones que estableció el fabricante se mantuvo el medicamento en esas condiciones y hasta esa fecha va a tener sí o sí la validez, digamos, la potencia que tenía en un principio y que va a ejercer el efecto deseado. Y va a ser seguro. Claro, no, totalmente. O sea, bueno, estamos hablando aquí sobre medicamentos junto a Carolina Barrera, Rodrigo Bustamante, químicos farmacéuticos de nuestra comuna. Hemos hablado un poco de la combinación de hierba, ahora sobre la venta ilegal también en la farmacia, pero también pensando un poco en la suerte que tenemos a nivel comunal. ¿Dónde encontramos farmacias? ¿En qué lugares están nuestras farmacias vinculadas a los centros de salud? Bueno, cada CESFAM tiene su botiquín farmacéutico. Sí, botiquín, Todos. todas. Y todos los CESFAM tienen a un colega, una farmacéutica o químico. Todos los CESFAM. Y cada CESFAM que tiene su SECOF también tienen botiquín o farmacia. Todo. Perfecto. Además de los botiquines de las redes de urgencia y el botiquín de especialidad, digamos, que tenemos en la comuna, que El es el CESAM. CESAM. El sésamo. Ahí me imagino que debe ser un tema el tema de los medicamentos. Sí. Sí, son pacientes, son tratamientos diferentes. Y ahí también es lo mismo, me imagino, la hora con psicólogo, psiquiatra, que ellos puedan hacer la receta, hacer Exactamente. seguimiento de eso y todo. Sí. Sí. ¿Y cuál es el horario como para la atención? ¿Es el mismo de los CEFAM o hay otro horario para las farmacias? Los CESFAM, de manera continuada, atendemos de 8 a 8, ¿ya? De 8 de la mañana a 8 de la tarde.
Las farmacias, Los CESFAM sí. hasta las 8 de la noche. Sí, La extensión horaria de los En los tres CEFAM. en los 3 CESFAM. ¿Usted sabía eso o no? Que estaba hasta las 8 de la noche abierta la farmacia, mira. Así Justamente es. se busca Continuidad de la atención. continuar la atención para que puedan acudir a retirar sus fármacos pacientes que trabajan. Claro, ¿no? Qué buena Y iniciativa. días además, sábados el también. día sábado. De Ay, 9 a 1. Ah, también. Sí. También. Los Chuta. SECOF ahí difieren un poquito el horario porque son centros más chicos, tienen menos personal, entonces son de 8 a 5 y los sábados no abren. Pero los pacientes que quieran retirar la extensión horaria pueden acudir al centro. Al CESFAM. Al CESFAM. correspondiente Sí. al sector de SECOF. Así es. Y ahí la receta corresponde a mi territorio, o sea, al CEFAM donde estoy inscrita. No es que yo pueda ir hoy, me atendí en el Baez Agoñi y voy al CEFAM Santa Teresa. No. No. Ya, eso es importante también Sí. dejarlo en claro. Sí. Y el CESAM también atiende de 8 a 5 de lunes a viernes. Ya, ese es el horario del CESAM. Sí. Sí. Perfecto, o sea, hay distintos horarios con este equipo de químicos farmacéuticos ahí dando lo mejor para responder a las preguntas. Bueno, felicitarles a todos, que me imagino son varios colegas, son al menos 3 más contigo que están trabajando en la comuna. Somos 3 en la red de APS, más el químico nuevo que está viendo paliativo, Isar y CESAM, Ujú. Rodrigo, y los otros 2 colegas que están en la farmacia popular. Farmacia popular. Claro, que eso también tiene también es un buen beneficio, digamos, que hay aquí en la Sí. comuna. Sí, o sea, la farmacia popular busca abarcar principalmente las patologías que no son atendidas en APS, digamos. Claro. Y cubrir el arsenal complementario a lo que tenemos en los centros de salud. Como las brechas. Y lo que se entrega en APS, esa definición, lo que nos habías mencionado al inicio del programa, ¿no? Lo que es GES. Claro, o sea, se toman, digamos, presupuestariamente con lo que hay, también decisiones locales, el servicio de salud también nos va orientando en qué es lo mínimo que tenemos que contar para ciertas patologías. Claro, y eso lo pagan después mediante la ley de fármacos en Abast. Sí, se va viendo porque en realidad Senabas tiene una canasta amplia de fármacos, pero no está todo Todo ahí. lo que contamos, claro. No todos los fármacos o insumos que necesitamos. Entonces hay que buscar otras vías de adquisición de aquello. Y esa es tu labor, además. Sí, un poco. Mira, gracias a Rodrigo que tenemos hoy día nuestro stock completo. Oye, quería agradecerles, ya estamos llegando a la finalización del programa. No sé si es que quieran mandar algún saludito, dejar algún mensaje así, y alguna idea fuerza. O sea, principalmente a los vecinos de la comuna que sientan la confianza en nuestro equipo, en nuestros colegas, en acudir a ellos ante una consulta, ante cualquier duda que puedan tener. Siempre tendrán el respaldo de mis colegas. Yo me afirmo un poco, porque son ellas las que ejercen este trabajo, pero creo que hay voluntad de todo el equipo siempre de poder orientar al paciente, poder brindar esta ayuda en cómo podemos aportar un granito para su tratamiento. Claro. Siempre confían en el equipo clínico también, no solamente en el farmacéutico, sino que al médico informar todo lo que tomo, cómo voy sintiendo, qué cambios siento al tomar cierta terapia. Y creo que eso, entender que contamos con equipos clínicos para poder acompañar al paciente dentro de sus patologías. Súper. Bueno, yo como consejo dentro de lo que es SFAM, mantener los controles al día, usar su carnet de control, que durante la pandemia se perdió esa acción, tradición. sí, pero ahora ya se está retomando porque es súper necesario, es el historial de vida que uno tiene. Mantener sus controles vigentes, mantener su receta vigente, hacerse responsable, y un saludito también para todos los equipos de farmacia de la comuna, porque yo creo que solo nosotros sabemos cuánto trabajamos. Estamos detrás de la ventanilla, pero hay mucha más pega que solamente entregar los medicamentos. Entonces, un saludo para ellos. Qué bueno eso que dices, Carolina, un saludo grande además, porque no es solamente ordenar los medicamentos, saber, ver la receta, sí, hacer los paquetitos que además se entregan preciso, imprimir, pegar, recibir, no. Sí.
Bueno, un saludo grande a todos los químicos farmacéuticos, TENS, Sí, auxiliares, auxiliar. administrativos que trabajan en la farmacia. Administrativo no, ojalá. Ya, Hace falta. hacen falta. Sí. Pero sí, con los chiquillos, los técnicos y auxiliares de farmacia y técnico en farmacia, sí. Nuestro equipo encargo de abastecer también la farmacia de los centros. Sí. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por nuestra sintonía, por acompañarnos el día de hoy. Mañana, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, muy importante también prevenir, evitar también, entender que la violencia no solamente es la violencia física, también es la violencia verbal, también la violencia psicológica, económica, sexual, y por tanto es muy importante en esta fecha, 25 de noviembre, poder manifestarnos de distintas maneras para erradicar de una vez por todas la violencia hacia las mujeres, que sabemos que ha aumentado también la cantidad de femicidios muchas veces y el abuso. Entonces, eso, ahí dejar ese punto aquí planteado en el programa, y nos encontramos entonces el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Fue Sintoniza tu Bienestar. Les esperamos la próxima semana con más noticias y entrevistas y la cordial compañía de Valeria Yáñez Álvarez. Comunicó la Dirección de Salud de San Joaquín.